Mi propio hijo me gritó frente a todos: «No eres nada aquí». Y el silencio que siguió me desgarró más que el grito. Fue en pleno Día de los Abuelos, con toda la familia y vecinos mirando. «Me alegra tenerte aquí. Quédate conmigo hasta el final y dime desde qué ciudad o país me estás viendo. Así podré ver hasta dónde llega mi historia». Yo estaba sentada al borde de la mesa, con mi vestido sencillo, mientras mi nuera me lanzaba miradas frías que me atravesaban la piel. Susurraba órdenes a mi hijo, como si yo no existiera, y él las repetía en voz alta, ignorando mi presencia. Los nietos reían entre ellos, sin acercarse a mí, como si estuviera de más en la celebración. Cada plato que llegaba a la mesa pasaba por mis manos, pero nadie agradecía ni una sola vez. Sentía un nudo en la garganta mientras el bullicio continuaba, y mi silencio pesaba más que cualquier palabra. El pastel que yo misma había encargado fue colocado en el centro, pero ni siquiera mencionaron mi nombre. Mi nuera lo presentó como si ella lo hubiera organizado todo, y mi hijo aplaudió con orgullo hacia ella. Yo sonreí débilmente, aunque por dentro me dolía que nadie reconociera mi esfuerzo. Mi nieta mayor me miró con indiferencia, y luego volvió a reír con sus amigas. Era como si mis años de entrega hubieran sido borrados con una sola mirada despectiva. La música sonaba alto, y yo me perdía en ese ruido que me aislaba aún más. Mi hijo se levantó de pronto y comenzó a hacer un brindis, agradeciendo a todos por estar presentes. Nombró a cada invitado, a sus suegros, a los amigos de su esposa, pero a mí no me mencionó ni una sola vez. Sentí un escalofrío recorrerme cuando noté que algunos volteaban hacia mí, incómodos por ese olvido tan evidente. Fingí beber de mi vaso, aunque estaba vacío, para no quebrarme delante de todos. El aire se me hacía pesado en el pecho y un ardor me subía a los ojos. Me quedé quieta, como una estatua, tragándome la vergüenza. Cada vez que intentaba hablar, mi nuera me interrumpía con una sonrisa falsa y un tono dulce que ocultaba su veneno. Ella organizaba quién se sentaba dónde, y a mí me dejó en la esquina, como si estorbara. Los niños corrían alrededor de la mesa, pero ninguno buscaba mis brazos. La sensación de abandono me quemaba por dentro. Mis manos apretaban el mantel, tratando de contener las ganas de llorar. Y cuando por fin alguien me miraba, lo hacía con lástima, como si fuera una invitada extraña en su propia familia. El olor a carne asada llenaba la sala, pero el apetito se me había ido por completo. Serví los platos con cuidado, sin que nadie me lo pidiera, esperando al menos una sonrisa. Pero lo único que recibí fueron gestos distraídos, conversaciones ajenas y el sonido de copas chocando que no me incluían. Mi hijo apenas me dirigía la palabra, y cuando lo hacía era para darme alguna instrucción seca. Me mordí el labio hasta sentirlo arder, porque si hablaba se me escaparían sollozos. Estaba atrapada en medio de mi propia familia, invisible a sus ojos. En la cocina, mientras recogía platos, escuché cómo mi nuera se reía con sus amigas de la decoración que yo había hecho. Decían que parecía cosa de una viejita aburrida. Mi hijo no las detuvo, solo se unió a la carcajada. Mis piernas temblaban y tuve que apoyarme contra la encimera para no caer. Quise salir corriendo, pero el orgullo me mantuvo de pie. El agua de la llave caía fuerte y me quedé mirando mis manos mojadas como si fueran las de otra mujer. Me acerqué al grupo de los hombres para intentar escuchar sus conversaciones, pero al verme, uno de ellos cambió de tema de inmediato. Mi hijo fingió no notarlo, y yo me quedé parada allí, sintiéndome un mueble incómodo. Caminé despacio hacia el pasillo, con la esperanza de que alguien me llamara, pero nadie lo hizo. La fiesta continuaba como si yo no existiera. Cada risa que explotaba detrás de mí era un clavo más en mi pecho. Alguien me pidió hielo y yo corrí a traerlo como si mi papel fuera solo servir. Cuando lo entregué, ni siquiera me dieron las gracias. Mi nuera tomó la charola de mis manos y la dejó a un lado, sin mirarme. Yo permanecí allí, de pie, sosteniendo el vacío, hasta que una de las niñas pasó corriendo y me empujó sin disculparse.
Sentí que mi corazón se hacía pequeño, diminuto, como si me aplastaran desde dentro. Entonces mi hijo volvió a levantar la voz, orgulloso, para agradecer a sus suegros por haberle dado la familia que siempre soñó. Esa familia retumbó en mis oídos como una bofetada. Nadie notó que yo me había quedado helada en mi silla, con las manos apretadas en el regazo. La música siguió, los brindis continuaron, y yo seguía allí, invisible, tragándome cada palabra que hubiera querido gritar. Recordé cuando mi hijo era pequeño, y yo me desvelaba para que nunca le faltara nada. Trabajaba limpiando casas ajenas, y luego corría a preparar su desayuno, aunque mis manos estuvieran hinchadas del cloro. Lo cargaba en brazos mientras lavaba ropa, y aún así le cantaba para que se durmiera feliz. Nadie me ayudaba, pero yo nunca me quejaba. Ahora, verlo ignorarme frente a todos era como si cada sacrificio hubiera sido borrado. Las veces que enfermé, y aún así me levanté para acompañarlo a la escuela, vinieron a mi mente como una bofetada. Recuerdo cómo lo envolvía con mi propio suéter para que no temblara de frío. Mi corazón se partía de orgullo cuando él sonreía con su lonchera en mano. Yo pensaba que un día me lo agradecería, que me abrazaría fuerte, pero ahora solo recibía su indiferencia, como si aquellas madrugadas no hubieran existido jamás. También me vino el recuerdo de cuando cumplió 15 años, y yo vendí mis pocas joyas para regalarle la bicicleta que tanto quería. Sus ojos brillaban aquel día, y yo sentí que todo valía la pena. Caminé kilómetros para pagarla en abonos, pero jamás lo mencioné. Ahora, verlo celebrar con gente que apenas conocía y dejarme a un lado era un golpe imposible de disimular. Pensé en las veces que cuidé de sus hijos, mis nietos, cuando su esposa estaba ocupada. Los llevaba al médico, los alimentaba y los dormía en mi regazo. Yo creía que eso me daba un lugar seguro en su corazón, pero esa tarde, ni una sola mirada me confirmaba ese cariño. Sentía que me habían arrancado de raíz de la familia que yo misma había ayudado a sostener. Recordé cuando lo defendí de su propio padre, cuando aquel hombre quiso abandonarnos. Me puse de pie frente a él, sin miedo, exigiendo respeto por mi hijo. Aguanté insultos, humillaciones y hasta golpes, pero nunca dejé que lo lastimaran. Yo fui madre y padre al mismo tiempo, y lo hice con orgullo. Y ahora, ese mismo hijo me hacía sentir como una carga molesta. Mi mente me llevaba a los días en que cocinaba con lo poco que tenía, inventando platillos para que él no se sintiera menos que los demás. Yo no comía a veces, solo para que él pudiera repetir su plato favorito. Mi estómago vacío no importaba si él sonreía. Hoy, en esa mesa llena de comida, era yo la que quedaba sin sabor, sin espacio, sin voz. También recordé los años de trabajo doblando turnos para pagarle sus estudios. Yo soñaba con verlo convertido en un hombre de bien, con una vida digna. Me sentía orgullosa cada vez que sacaba buenas calificaciones, aunque yo misma me quedara sin zapatos nuevos o sin medicina. Ahora, en el Día de los Abuelos, yo era solo una sombra en la esquina, sin reconocimiento. Hubo noches en que lloré en silencio para que él no me escuchara. Me repetía que todo sacrificio tendría recompensa, que la vida me devolvería el esfuerzo en abrazos sinceros, pero esa promesa nunca llegó. Mis lágrimas caían ahora, frente a todos, como un eco de aquellas madrugadas solitarias. ¿Será que tanto sacrificio jamás tuvo valor para él? Las risas de los demás me sacaron del recuerdo, como un balde de agua fría. Seguí sentada, con la espalda recta, tratando de que nadie notara mis ojos hinchados, pero por dentro sentía que algo se estaba rompiendo, algo que no se podía reparar fácilmente. El salón estaba lleno, la música bajó un poco, y mi hijo tomó el micrófono para dar unas palabras. Sonrió orgulloso y empezó a hablar de la importancia de la familia. Agradeció a sus suegros, a su esposa, a los amigos que habían llegado desde lejos. Todos aplaudían con entusiasmo, y yo me quedé esperando, con el corazón latiendo fuerte, mi nombre en su boca. Pero nunca llegó. Alguien entre los invitados comentó en voz baja: ¿y su madre? Esa frase me atravesó como un cuchillo. Mi hijo se rió nervioso y dijo:
Ella solo está aquí de acompañante. Los presentes guardaron silencio incómodo, mientras yo sentía que las piernas me fallaban. Mi nuera aprovechó para poner su brazo sobre él, como si fueran una familia perfecta, sin espacio para mí. Los niños comenzaron a cantar una canción ensayada para los abuelos, pero cuando mencionaron a quienes querían agradecer, solo nombraron a los padres de mi nuera. Yo aplaudí igual, con una sonrisa rota, aunque mi pecho ardía por dentro. Un invitado me miró con compasión, y yo bajé la cabeza para que no me viera llorar. Mis lágrimas cayeron sobre mis manos, que se aferraban al mantel como último sostén. Mi hijo levantó de nuevo la copa y gritó: «Un brindis por los verdaderos abuelos de mis hijos», señalando a sus suegros. El aplauso fue fuerte, pero yo sentí que cada palmada era una bofetada directa contra mi dignidad. Tragué saliva con fuerza para no sollozar frente a todos. Mi garganta estaba cerrada, como si tuviera una piedra dentro. La música volvió a sonar, y mi nuera organizó un baile en honor a sus padres. Yo me quedé sentada, sola, con la silla cada vez más apartada de la mesa. Algunos invitados me miraban de reojo, incómodos, pero nadie se atrevió a decir nada. Era como si todos hubieran firmado un pacto de silencio. El dolor me atravesaba el cuerpo, haciéndome sentir más vieja que nunca. De pronto, un niño pequeño me señaló con el dedo y preguntó en voz alta: «¿Y ella quién es?». Nadie respondió. Solo se escucharon risas nerviosas, y mi hijo desvió la mirada. Esa indiferencia me rompió el alma más que cualquier insulto. Me levanté despacio, con la espalda rígida, intentando sostener la poca dignidad que me quedaba. La música seguía sonando, pero para mí era un ruido lejano, ajeno, como si no perteneciera a ese lugar. Quise hablar, quise gritar que yo era la madre de ese hombre, la abuela de esos niños, pero la voz se me ahogó en la garganta. Mis labios temblaban, mis manos sudaban, y el aire se me iba en cada suspiro entrecortado. Una amiga de mi nuera se me acercó con una sonrisa burlona y me dijo: «Usted debería estar agradecida de que la inviten». Esas palabras me taladraron los oídos. No supe qué responder. Me quedé paralizada, mirando al suelo. Sentí que me arrancaban la piel viva frente a todos. Los aplausos volvieron a sonar cuando levantaron a los suegros de mi hijo para darles un reconocimiento improvisado. Yo permanecí sentada, invisible, tragándome la humillación más grande de mi vida. El eco de esas risas y aplausos quedó retumbando en mi pecho, como si me golpearan una y otra vez. Respiré hondo y me levanté lentamente de la mesa, sintiendo cómo algunas miradas curiosas se clavaban en mí. Caminé hacia la cocina con pasos firmes, aunque por dentro temblaba. Abrí el refrigerador y saqué el pastel que yo misma había comprado con mis ahorros. Lo coloqué sobre la bandeja con un cuidado solemne, como si cargara algo más que azúcar y crema. Regresé al salón con el pastel en las manos, y el murmullo se apagó poco a poco. Todos esperaban que lo llevara al centro de la mesa, como si fuera una servidora más. Pero no lo hice. Me detuve frente a mi hijo y lo miré directo a los ojos, con una firmeza que él no esperaba. El silencio se hizo más pesado que la música. Sin decir una palabra, giré y coloqué el pastel en una mesa apartada, lejos de todos. Lo corté en pedazos pequeños y lo serví únicamente a los niños vecinos, esos que me habían saludado amablemente al llegar. Los nietos de mi nuera me miraban sorprendidos y algunos adultos comenzaron a murmurar. Mi hijo se levantó con prisa, furioso, pero no pudo detenerme. Yo seguí sirviendo las rebanadas con calma, como si cada corte fuera una declaración silenciosa de mi valor. Mi respiración era fuerte, mis manos firmes, y mis ojos ardían de dignidad. No necesitaba gritar. Cada gesto hablaba por mí. Una de las invitadas murmuró: «Ella no está pintada aquí, tiene derecho». Esa frase me sostuvo por dentro como un abrazo invisible. Vi a mi hijo apretar la mandíbula y quedarse inmóvil, incapaz de reaccionar frente a los demás. El ambiente se tensó, y yo disfruté por primera vez de ese silencio a mi favor. Cuando terminé, me limpié las manos con un pañuelo y regresé a mi silla, erguida
sin bajar la mirada. Sentí que un pequeño hilo de dignidad se tejía otra vez dentro de mí. No era mucho, pero era un inicio. El murmullo en la sala seguía creciendo, y yo sabía que ya nada sería igual. Creí que aquel pequeño gesto me devolvería un poco de respeto, pero lo que vino después fue aún más cruel. Cuando todos regresaron a la mesa, mi nuera se inclinó hacia el micrófono y dijo con voz melosa: «Hoy celebramos a los abuelos que siempre están, los que realmente cuentan para esta familia». Señaló a sus padres y las palabras se clavaron en mí como cuchillos. Yo sentí que la tierra se abría bajo mis pies. Mi hijo, lejos de detenerla, se levantó y la apoyó con un aplauso fuerte, animando a los demás a seguirlo. El eco de esas palmas fue como un latigazo sobre mi espalda. Yo permanecí inmóvil, con el corazón destrozado y las lágrimas corriendo sin que pudiera ocultarlas. Una de las mujeres de la familia me pasó por el lado y murmuró: «Me da pena por ella», como si yo fuera un estorbo viejo y triste. Mi nieta más pequeña, influenciada por las risas de los demás, me dijo inocente pero hiriente: «Abuela, ¿por qué no te vas a descansar a tu casa?». Esa frase me atravesó más que cualquier otra cosa, porque salía de una boca que yo había besado tantas veces. Mi hijo no corrigió, no la detuvo. Solo bebió de su copa y desvió la mirada. Me levanté con la silla rechinando fuerte contra el suelo. Algunos invitados se sobresaltaron, otros desviaron la vista para no enfrentar la escena. Sentí que la sangre me hervía, que algo dentro de mí había llegado al límite. Mis manos temblaban, pero ya no de miedo, era furia contenida. Me acerqué a mi hijo, que fingía conversar con sus suegros, y le dije con voz quebrada pero firme: «¿De verdad crees que yo no cuento para ti?». Él me respondió sin mirarme: «Tú ya cumpliste, mamá, ahora déjame vivir mi vida». Esas palabras me partieron en dos. Sentí que todo lo que fui para él se reducía a nada. El silencio fue total. Todos escucharon la respuesta. Una mujer soltó un jadeo y hasta la música pareció apagarse. Yo retrocedí un paso, tambaleante, sosteniéndome de la mesa para no caer. El aire era pesado, mi respiración agitada, como si no alcanzara el oxígeno en ese lugar. Miré a mi alrededor y vi caras de incomodidad, algunas de burla, otras de compasión. Nadie se atrevía a defenderme. El corazón me latía tan fuerte que parecía que iba a salirse. En ese momento supe que mi hijo ya no era el niño que yo había criado, sino un hombre que me renegaba frente a todos. ¿Alguna vez les han hecho sentir que ya no valen nada en la vida de quienes ustedes mismos levantaron? Si me entiendes, acompáñame y suscríbete, porque necesito que esta voz no se apague sola. El aire estaba cargado de tensión cuando me enderecé y caminé hacia el centro del salón. Sentía las miradas clavadas en mi espalda, pero ya no me importaban. Tomé el micrófono de la mesa de sonido, con las manos firmes, y todos enmudecieron. Mi hijo intentó detenerme con un gesto, pero yo levanté la mano para hacerlo callar. Respiré profundo y mi voz salió fuerte, temblorosa de emoción pero clara. Yo soy la madre de este hombre, la mujer que lo crió sola, la abuela que ha cuidado de sus hijos cuando nadie más lo hacía. Y hoy, frente a todos ustedes, me niega como si fuera un estorbo. Hubo un murmullo general, y varias personas bajaron la cabeza avergonzadas. Mi nuera trató de interrumpirme con una sonrisa falsa, pero la ignoré. Continué. Este pastel, estas decoraciones, este esfuerzo, todo salió de mis manos. Y si hoy no se me reconoce, que quede claro. Yo no vine aquí a mendigar cariño. Vine porque tengo dignidad. El silencio fue sepulcral, solo roto por un par de toses nerviosas. Un vecino gritó desde el fondo: «¡Tiene razón! ¡Esto es una vergüenza!». Otros comenzaron a asentir. Escuché a alguien decir: «¡Qué vergüenza que trate así a su propia madre!». Mi hijo se ruborizó, sudando, y no supo qué responder. Por primera vez lo vi encogerse bajo las miradas de los demás. Dejé el micrófono en la mesa con fuerza y caminé hacia la salida con la cabeza erguida. No corrí, no lloré. Cada paso era un golpe de martillo contra el silencio que me habían impuesto.
Mientras caminaba, escuché a otro invitado gritar: «¡Pide perdón a tu madre!». Mi nuera, roja de furia, intentó detenerme, pero la gente comenzó a murmurar en su contra. Varios sacaron sus teléfonos y empezaron a grabar. Sentí el aire fresco entrar en mis pulmones cuando abrí la puerta. Y detrás de mí ya no eran solo murmullos, eran voces de apoyo. «¡Ánimo, doña!», escuché decir a alguien. Una de las invitadas salió corriendo tras de mí y me abrazó, diciendo en voz baja: «Usted no merece esto, todos lo vieron». Esa frase me dio fuerzas. Sabía que no estaba sola, que la humillación no se quedaría oculta. El eco de mis palabras había quedado grabado en cada persona de ese salón. Regresé unos pasos y miré de frente a mi hijo. No dije nada, solo sostuve su mirada con una mezcla de dolor y firmeza. Él intentó hablar, pero se quedó mudo, atrapado por la vergüenza pública. En ese silencio, entendió que algo había cambiado para siempre. El ambiente estaba enrarecido, con miradas acusadoras hacia él y su esposa. Yo, en cambio, sentí una extraña calma en el pecho. Era apenas el inicio de mi justicia, pero era visible, tangible. La primera grieta en la máscara que ellos habían construido delante de todos. La mañana siguiente, todavía con el corazón golpeando fuerte, recibí llamadas de varios vecinos que habían estado en la fiesta. Todos coincidían en lo mismo. La escena había sido una vergüenza para mi hijo y su esposa. Una de las madres de los niños de la escuela comentó en el grupo de padres que nunca había visto una humillación tan pública. La noticia se regó rápido y pronto la fachada de familia perfecta que ellos sostenían empezó a derrumbarse. Mi hijo llegó a mi casa esa tarde, con la cara desencajada. Traía a sus hijos de la mano, pero no pudo sostenerme la mirada. Intentó justificarse, diciendo que todo había sido un malentendido, pero los murmullos ya lo habían alcanzado. Su suegro, furioso por la vergüenza frente a los invitados, le reclamó delante de todos: «Nos has hecho quedar en ridículo». Mi hijo bajó la cabeza como nunca antes lo había hecho. La escuela de mis nietos también se enteró, porque varios padres habían estado presentes. Los niños de mi nuera recibieron comentarios incómodos y ella, desesperada, trató de borrar fotos y publicaciones de la fiesta, pero era tarde. Todos sabían lo que había pasado. Por primera vez, fui yo quien recibió mensajes de apoyo y no ella. Mi hija menor, que había permanecido distante, me buscó llorando para pedirme perdón por no haberme defendido aquella noche. Me abrazó fuerte, temblando, y me prometió que nunca más permitiría que me trataran de esa forma. Ese gesto fue como un bálsamo sobre las heridas abiertas. Yo supe entonces que no había perdido todo. Unos días después, los suegros de mi hijo organizaron una reunión para aclarar las cosas. Allí, frente a todos, le dijeron que se había convertido en un hombre desagradecido y que no merecía el respeto de nadie si podía negar a su propia madre. Sus palabras lo dejaron sin voz y la humillación fue total. Yo permanecí erguida mirándolo, viendo cómo el peso de sus actos lo aplastaba. No pasó mucho tiempo antes de que mi nuera comenzara a alejarse de mí por miedo a la crítica social. La gente del barrio le daba la espalda, murmuraban a sus espaldas, y su reputación quedó marcada. Mi hijo, desesperado, intentaba recomponer la relación, pero ya era tarde. El daño estaba hecho, y yo no pensaba regalarle el perdón tan fácilmente. El eco de esa fiesta se convirtió en una marca imborrable. Cada vez que alguien mencionaba el Día de los Abuelos, recordaban la escena de mi hijo negándome frente a todos. La vergüenza lo siguió como sombra, y yo, en cambio, recuperé un lugar que me habían arrebatado. No solo en la familia, sino en la comunidad. Ese día entendí que la justicia no siempre viene de jueces ni de leyes, sino de la verdad expuesta a plena luz. Y mi verdad había quedado grabada frente a todos. Mi hijo ya no podía esconderla, ni disfrazarla con palabras bonitas. Lo que había hecho pesaría en su conciencia y también en su nombre. Yo recuperé mi dignidad frente a los que me habían querido borrar. Ya no era invisible, ya no era nada aquí. Era madre, era abuela, y lo había demostrado con cada palabra y cada acto
frente a la mirada de todos. La justicia, por fin, se había cumplido. Los días siguientes fueron distintos. Abría mi ventana y ya no bajaba la mirada cuando veía a los vecinos. Algunos me saludaban con respeto, otros me felicitaban por haber hablado en voz alta. Sentía que por fin me veían como la mujer que soy, no como una sombra olvidada en un rincón. En mi casa, el silencio se llenó poco a poco con las voces de mis nietos que venían a visitarme. Corrían por el pasillo, se sentaban en mi regazo y me pedían que les contara historias como antes. Yo les servía chocolate caliente y sus risas eran un bálsamo que sanaba mis heridas. Mi hija menor venía casi todos los días, ayudándome en lo que podía. Me decía: «Mamá, ya no estás sola, estamos contigo». Esa frase me sostenía, y cada gesto suyo era una puntada nueva en el tejido de mi dignidad. Volví a sentirme madre, abuela y mujer con valor. Mi hijo, en cambio, aparecía de vez en cuando con los hombros caídos. Su voz ya no era altiva, sino quebrada, y aunque no pedía perdón de frente, sus ojos lo gritaban. Yo lo recibía con calma, pero sin olvidar. Él debía cargar con la vergüenza de sus actos, y esa era la verdadera justicia. Una tarde, mientras los niños jugaban en el patio, mi vecina se acercó y me dijo: «Todos en el barrio saben lo que pasó, y todos piensan que usted fue valiente». Sentí un calor en el pecho que hacía tiempo no conocía. Sonreí, no por vanidad, sino por la certeza de que ya nadie me podía borrar. Recuperé mi lugar en la mesa, no en la de ellos, sino en la mía, con mi familia que me respeta, con la comunidad que me reconoce y con mis propias manos que siguen firmes para sostenerme. La dignidad que me arrancaron aquel día volvió a mí, más fuerte, más visible, más mía que nunca. Hoy, mientras sirvo chocolate a mis nietos y escucho sus risas llenar la casa, sé que mi voz jamás volverá nunca a ser silenciada. Si alguna vez te hicieron sentir invisible en tu propia familia, comparte tu experiencia conmigo. Suscríbete y acompáñame, porque cada historia como la nuestra merece ser escuchada, recordada y nunca más callada.